Mirar al futuro construyendo una sociedad digital inclusiva. Este era uno de los objetivos de Conectadas, uno de los muchos objetivos de Conectadas. Una brecha digital de género existente, aunque igual más silenciosa, menos patente que otras que copan titulares o debates habituales. Un anonimato que debería hacernos reflexionar sobre lo interiorizado que tenemos ciertas situaciones, sobre todo en entornos rurales, situaciones como que las mujeres no sepan o no puedan tener un ordenador o apenas sepan manejar el móvil. Estoy viendo algunas caras asintiendo porque han vivido esta realidad de cerca. Es curioso cómo de asumidas tenemos ciertas situaciones sociales que, bueno, cada vez y cotidianas, que afortunadamente cada vez lo son menos. Y programas como este, como Conectadas, han contribuido precisamente a ello, a que cada vez sea menor esa brecha. Pensar que, como decía, lo escuchábamos a Elena, pensar que esa desconexión, ese desconocimiento de la actualidad no nos va a llegar nunca porque seamos jóvenes, porque seamos más duchos con los móviles, es un error. ¿Por qué? Porque la sociedad, como nos mostrará la siguiente ponente, sobre todo la parte tecnológica, avanza a pasos agigantados y nos es imposible, por mucho que queramos y por mucho que creamos, estar al día de todo lo que va surgiendo en esas novedades tecnológicas. Por ello, la formación continua es necesaria y por ello, precisamente, programas como este Conectadas, que acaba de finalizar, como ese que acaba de anunciar la Secretaría General de Empleo, pues siempre son necesarios. Y precisamente, como decimos, de este futuro, de esta brecha digital de género, tanto de género como generacional, recordemos, nos hablará Cecilia Castaño Collado, a quien ya tenemos aquí y a quien, por supuesto, invitamos a subir a este escenario. Ella es catedrática de Economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, aunque ha pasado por otras universidades de Estados Unidos. Su currículum completo lo podéis ver en su LinkedIn, por favor, subes en su LinkedIn, o bien en la web de Conectadas. Su autoridad para abordar los temas que hoy nos va a presentar es indiscutible. Lleva varios años dedicada a la investigación de proyectos, investigaciones y una inmensidad de publicaciones relacionadas, todas ellas con tecnología de información y con la perspectiva de género. Por ello, hoy está aquí para hablarnos de construcción de una sociedad digital inclusiva y una cosa que me encanta, la contraposición entre el cielo digital y la tierra del cuidado. Es un honor tenerlas para nosotros aquí en Extremadura, en Casar de Cáceres, en Conectadas. Bienvenidas y, como decía Miguel, espero que su ponencia nos ayude a reflexionar. Gracias. Adelante. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Para mí, de verdad, estoy contentísima de estar hoy aquí, en este ambientazo impresionante que tenéis, porque yo me dedico a estos temas y tengo muy pocas ocasiones de conectar con la gente que está, como yo digo, en el barro, que no es que estemos en el barro como en Valencia, sino en el día a día, ¿no? En el día a día luchando. Y yo he venido aquí hoy... gracias. He venido aquí hoy no a deciros lo que tenéis que hacer, sino también a aprender de lo que hacéis aquí, porque me parece un programa impresionante. Lo que yo voy a hacer en mi presentación es, que por cierto, tengo aquí un mando, sí. Lo que voy a hacer en mi presentación es tratar de daros un marco de análisis que es muy necesario para poder situar el trabajo que se hace día a día y para ver hacia dónde hay que avanzar. A ver. Voy a empezar con esto. ¿Alguien se acuerda del COVID? Que fue hace tan pocos años, y os acordáis de que vivimos una sensación de vulnerabilidad enorme física y también mental, y nos dimos cuenta de los cuidados. Nos dimos cuenta de que sin cuidados la sociedad no funciona, la vida no funciona, la economía no funciona. De hecho,
hubo que cerrar la economía para salvar las vidas de la gente. ¿Y cómo conseguimos superar el COVID? Lo conseguimos superar con 3 elementos fundamentales. La ciencia, conseguimos vacunas en un año, cuando normalmente son entre 10 y 20 años conseguir una vacuna, con las tecnologías digitales que nos permitieron seguir manteniendo la educación, la asistencia sanitaria, etcétera, la inteligencia artificial procesando datos, muy importante, el Estado coordinando a las empresas, tal, y fundamental, los cuidados pagados y los cuidados no pagados. Entonces, por eso a mí me gusta, me he ido para, a ver cuándo le cojo el punto a esto. Aquí. Y entonces, por eso a mí me gusta abordar estas cuestiones desde esta doble perspectiva, desde la perspectiva del cielo digital y la tierra del cuidado. El cielo digital es lo guay, donde todos queremos estar. Los grandes tecnólogos, sobre todo hombres, es un entorno muy masculino y es el entorno desde el que se diseña el futuro de la humanidad. Es un entorno de lo invisible, las élites, de lo lineal, ¿no? Vamos a dominar la naturaleza y vamos a hacer lo que sea necesario. Y en cambio la tierra del cuidado es cuidar el presente, proteger lo cotidiano, cuidar de las personas, es un ámbito femenino, es el mundo de lo invisible, de lo que no aparece, de lo recurrente, de lo circular. ¿Y qué es lo que ocurre? A ver si consigo pasar a ver si ahora consigo. Qué mal voy, ¿no? Cualquiera diría que... Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay que plantearse esto hoy? Hay que planteárselo porque ¿quién controla el cielo y quién controla la tierra? ¿Quién controla el cielo? Pues los hombres. Y esto tiene una importancia fundamental porque quien controla el cielo determina a qué problemas dedican las grandes empresas sus esfuerzos de investigación y de generación de productos. Y como son hombres, pues los dedican fundamentalmente a cuestiones que interesan a los hombres. Eso determina que haya muchos egos y muchos desequilibrios en el diseño de los productos tecnológicos. Esto da lugar a problemas como las brechas de género, en acceso, uso de habilidades, en empleos digitales y en el liderazgo. Voy a intentar resumirlo brevemente si consigo pasar a la diapositiva siguiente. Una primera brecha digital. Fijaos, España es un país que está muy bien situado en la media de la Unión Europea. Tenemos más habilidades digitales que la media, o sea que nos podemos sentir satisfechos, pero no podemos olvidar que hay 600.000 viviendas todavía, y vosotros lo sabéis muy bien, sin acceso a Internet. Hay un 14% de mujeres que no tienen acceso físico a Internet porque tienen un teléfono móvil, pero tienen un teléfono móvil que no tiene Internet en el móvil. Y esto es especialmente grave en los hogares monoparentales encabezados por una mujer, que son casi 2 millones. Bueno, entonces ahí hay un problema de infraestructuras, etcétera, de que no llegan, de lo cual aquí sois perfectamente conscientes. La segunda, a ver si acierto, la segunda brecha digital es la brecha de usos, ¿no? Las mujeres hacemos usos más relacionados con la educación y con las redes sociales, eso también lo sabéis vosotros, y los hombres más con la banca, el comercio electrónico, los juegos de ordenador, y lo voy a decir, aunque no lo pongo en la diapositiva, la pornografía y esas cosas que abres Internet y te las encuentras. Y esto tiene una repercusión en las habilidades informáticas y navegadoras. A ver si consigo llegar a la diapositiva que quiero. ¿Qué pasa? Que cuando las habilidades se hacen más complejas y más especializadas, las brechas de género se acrecientan. Por ejemplo, cambiar la configuración del software lo pueden hacer el 43% de las mujeres frente a varios puntos más, el 52% de los hombres. Programar en un lenguaje de programación lo hacemos poco todos, pero los hombres lo hacen en un 10% y en cambio las mujeres en un 5%. Y eso pues hay que cambiarlo. Y la tercera brecha, que es en la que vosotros estáis trabajando profundamente, es la brecha de qué beneficios puede obtener una persona de utilizar Internet, ¿no? Y lo que nosotros hemos demostrado, cuando digo nosotros, digo en mis equipos de investigación, es que a mayor nivel de habilidades digitales, mayor participación en el mercado laboral,
mayor probabilidad de tener un contrato fijo y mayor probabilidad de ser promocionada en la empresa. Por tanto, las habilidades digitales son fundamentales. A ver, aquí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay una brecha de empleo. Las mujeres, fijaos ahí, estamos concentradas las flechas azules en actividades sanitarias y servicios sociales y en educación. Y en cambio los hombres son mayoritarios y nosotros minoritarias en programación, en consultoría, en todo lo relacionado con la informática, con las telecomunicaciones, etcétera. A ver si consigo ir para... Bueno, cuando lo vemos desde el punto de vista de qué puede pasar en el futuro, la perspectiva es muy negativa porque en la educación la mayor parte de las chicas se orientan a especialidades relacionadas con el sujeto, con las personas, salud, educación, etcétera, y los chicos se dedican más a los objetos, a ingeniería, informática, etcétera. En las profesiones frontera de la cuarta revolución industrial, donde se diseña el futuro de la humanidad, fijaos, los datos para Europa y para España, en computación en la nube, en azul, 88% de hombres, 12% de mujeres, igual en España. En ingeniería, 85-15, en datos e inteligencia artificial, 74-26. Tenemos una presencia ridícula. Y lo que yo quería transmitiros es que las cosas no fueron siempre así. A las mujeres siempre se nos han dado bien los números, las cuentas, porque hacíamos la economía doméstica, siempre se nos han dado bien la cuenta y la informática. Y fijaos, cuando la revolución industrial, y sobre todo en la segunda fase de la revolución industrial, en las fábricas había arriba un taller que se subía por una escalerita, y eso lo habréis visto vosotros porque aquí ha perdurado, que estaba lleno de mujeres que eran las que llevaban las cuentas de las empresas. Es decir, a las mujeres eso siempre se nos ha dado bien. En Harvard había, en los años 20, en el departamento de física estaba lleno de mujeres y le llamaban las calculadoras humanas y calculaban las distancias entre los planetas. Las calculaban con regla de cálculo y con cartabón y demás. O sea, a las mujeres siempre se nos ha dado bien. Y las mujeres hemos hecho una contribución muy importante al desarrollo de la informática. Fijaos en esa imagen, la revista Cosmopolitan la conocéis, ¿no? Este es un número del año 68 y lo que hay en la portada, como aquí sois todas muy jóvenes, no os acordaréis, pero yo que soy más mayor, ahí está Twiggy, que era una modelo que fue de las primeras que se puso minifalda y que estábamos, cuando yo era pequeña, pues estábamos todas locas con ella. Bueno, pues en ese número había un artículo sobre The Computer Girls y era sobre mujeres que trabajaban escribiendo software y que decían que les gustaba muchísimo su trabajo, que se divertían mucho y que además les gustaba que ganaban mucho más que sus compañeras secretarias. Entonces, las mujeres fuimos muy importantes en el desarrollo del software. ¿Qué fue lo que pasó después? Lo que pasó después, ¿os acordáis de Silicon Valley, de la revolución? Esos hippies en camiseta que se pasaban toda la noche diseñando hardware y tomando cervezas. Ahí tenéis una foto de Steve Jobs y de Bill Gates cuando eran jovencillos y que no se cambiaban mucho de camiseta, que olían mal y hacían como que eso era como parte de su estilo. Pero fijaos, a los pocos años, portada del Time como los del futuro, o sea, ¿Y qué pasó? Los frikis de oro le llamaban, se hicieron millonarios ellos y muchísimos de sus trabajadores antes de los 30 años, pero no se hicieron millonarios porque fueran los más listos. Ahí hubo muchísima aportación de capital público, porque ellos vivían muy de la industria militar en el área de la bahía de San Francisco. Y en cambio, el 70% de las programadoras eran mujeres, en fabricación el 50% eran mujeres, en Vietnam, en India, en México, pero eran mujeres, pero eran invisibles en este sector. Hoy, fijaos, y acaban de ser las elecciones norteamericanas y Elon Musk parece que va a ser el super totum de todo lo que va a ocurrir allí. Bueno, uno de los problemas que tiene ese sector y que a mí me parece que es un problema social importante es el tipo de mensaje que transmite hacia los jóvenes y particularmente hacia los chicos, que es lo que se llama la cultura programmer. Programmer es el acrónimo de Brother,
y programmer, ¿no? Y significa, traduciéndolo al español, significa programador machote machista, ¿no? Exactamente eso. Ahí los tenemos a Jeff Bezos. Bueno, todos se trabaja mucho la tableta, no la tableta que utilizamos todos, sino... y la enseñan porque novias espectaculares y muchos hijos. Ahí está Elon Musk, que tiene 11 hijos con 4 mujeres y que quiere repoblar el mundo él solo. Que además nos está planteando que como ya la Tierra nos la estamos cargando, nos tenemos que ir a vivir a Marte, y él lo que quiere es tener muchos hijos y que la gente lo imite, que tengan muchos hijos. Bueno, esto es una de las razones por las que hay pocas mujeres en esos sectores, porque esa cultura, digamos que en esas empresas, para las mujeres la vida es muy dura porque el ambiente es glacial con ellas, se considera que tienen menos mérito, se les dan menos posibilidades y la edad de promocionarse coincide con el momento en que en 30, 44 años en que las mujeres europeas y norteamericanas tienen su primer hijo. Y luego barreras empresariales, barreras de liderazgo. Fijaos, entre los propietarios fundamentales de las grandes empresas tecnológicas solamente hay 2 mujeres. Y son una viuda, la viuda de Steve Jobs, Charlene Powell Jobs, y una ex, que es Scott McKinsey, que es la ex de Jeff Bezos. Y para de contar, ¿no? Entonces, ahí nos planteamos muchas veces, ¿son las mujeres las que tienen que cambiar? Porque nos dicen, las mujeres se equivocan, no les gusta la informática, pero en realidad hay que plantearse que cambie la cultura del sector. Fijaos que en 2017 Apple construyó una nueva sede para 12.000 empleados, puso un edificio con 2 plantas para yoga y no puso guardería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que cambiar la cultura del sector digital y hay que hacer cambios estructurales para que haya una oferta ampliada de servicios públicos de cuidado que permita que las mujeres se puedan dedicar a las profesiones que quieran. Entonces, lo que yo os planteo aquí es que no solamente tenemos que digitalizar la sociedad, sino que tenemos que humanizar la digitalización. Es decir, que la perspectiva tiene que ser híbrida, no solamente basta con que... ¿Por qué? Porque las tecnologías digitales no son un sector, las tecnologías digitales son transversales. Hoy día están por todas partes. Y, en cambio, y esto lo sabéis vosotros perfectamente, quienes trabajan en trabajos de cuidados, quienes trabajan en educación, en salud, en trabajo social, en servicios sociales, necesitan habilidades digitales para desarrollar mejor su trabajo. Y eso se vio muchísimo durante la pandemia y el confinamiento, que habría funcionado muchísimo mejor. Y en el mismo sentido, quienes están en los sectores de ciencia, de ingeniería, necesitan entender las realidades y los problemas sobre los que diseñan sistemas. Necesitan conocer los problemas de salud, de educación, de empleo. A mí no me sirve que me digan, no, es que hay una aplicación que te hace el diagnóstico de tal enfermedad y te dices, por favor, lo que va a hacer esa aplicación es compararme con una estadística de 4 millones. Me dicen, es que tengo 4 millones de datos, me da igual, yo soy una persona. Soy una persona, en mi caso, no es un caso en el que me puedan hacer el diagnóstico comparándome con 4 millones de personas. Lo que tiene que hacer el médico es tocarme el tobillo si tengo un E15 o auscultarme el pecho si tengo un problema de ese tipo. Bien, entonces, lo que tenemos que defender es la hibridación entre los conocimientos que están relacionados con los cuidados y los conocimientos tecnológicos. Entonces, aquí me he ido para atrás otra vez. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos hablado del cielo digital, en la tierra del cuidado hay muy pocos hombres. Fijaos, en los cuidados pagados el porcentaje de mujeres es elevadísimo en salud, educación, personal de limpieza, servicio doméstico. En los cuidados no pagados, fijaos, en la encuesta de Eurofound, las mujeres dedican 37,7 horas a la semana al cuidado y los hombres 22,7. Y ahí tenéis las diferencias, el tiempo dedicado a cuidar hijos, a personas mayores, etcétera, etcétera. Esto tiene una repercusión muy importante. Estudios que ha hecho el Banco de España nos dicen que en las parejas, cuando una mujer tiene 30 años, la tasa de empleo de las mujeres de 30 años es
del 80%. Cuando tienen hijos pequeños, baja al 60%. La penalización salarial por el primer hijo son 25%. Con más hijos o con más años después de tener el primer hijo, esa penalización salarial puede llegar al 30 o al 35%. Es decir, entonces, es urgente, y aquí ya voy terminando, la formación digital que vosotros estáis dando, orientada al aprendizaje de las herramientas digitales, pero un aprendizaje de las herramientas digitales que permita a las personas empoderarse, controlar la herramienta y no que la herramienta te controle a ti. Pero, como vosotros sabéis también, esto requiere ir acompañado de otras habilidades de lectoescritura y de matemáticas, etcétera, etcétera, que precisamente salió el otro día el informe, ¿cómo se llama? PISA, no, el otro, el que salió, que decía, que hablaba del problema de habilidades de los chicos que tienen problemas con las matemáticas y las chicas más problemas que los chicos, y el problema de comprensión lectora. Pero es que no nos podemos olvidar que para hacer bien las matemáticas hay que tener comprensión lectora, porque cuando te ponen el enunciado de un problema o entiendes bien el enunciado, eso desde que yo era pequeña, que me lo enseñó mi padre, o entiendes bien el enunciado o lo vas a hacer mal sí o sí. Entonces, son digamos, habilidades digitales. Pero no nos olvidemos también de otras competencias que sé que las habéis trabajado, porque que son otras competencias estratégicas y transversales, como la creatividad, la capacidad para resolver problemas, el pensamiento crítico, ¿no? Que son fundamentales. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Que nosotras también participemos en la creación de los sistemas inteligentes. ¿Y por qué? Pues porque los grupos diversos, los grupos donde hay mujeres y hombres, son mucho más eficientes que los grupos donde solamente hay hombres. ¿Y sabéis por qué? Esto es el resultado de investigaciones en psicología social, porque la inteligencia de un grupo no es el resultado de la suma de las inteligencias individuales de sus miembros, sino que es el resultado de la calidad de las interacciones dentro de ese grupo, de cómo se relacionan, de cómo se respetan, cómo escuchan la opinión de cada cual. Y esa calidad de las interacciones es mucho mayor cuando hay mujeres en el grupo que cuando no hay mujeres, cuando solamente hay hombres. Entonces, esto es fundamental para que, por ejemplo, en la inteligencia artificial, en el diseño, no se creen algoritmos hay que partir de supuestos que de entrada, yo precisamente el otro día estaba escribiendo una cosa sobre inteligencia artificial y claro, el problema es que si todos los programadores son hombres, pues ¿qué van a hacer? Pues lo que a ellos se les ocurre. Que si además en los datos hay un 20% de mujeres, pues es que al final el resultado que te da. Entonces, bueno, ahí hay una especie de pescadilla que se muerde la cola. Y entonces, el reto de la inclusión digital feminista es, primero, tener claro, idea fundamental, que estoy segura que la tenéis clara, pero yo la anuncio aquí. Somos una sociedad de personas, no de tecnologías. Somos una sociedad compleja y las tecnologías pueden ser muy patentes, nos pueden prometer mucho, pero somos una sociedad de personas. Segundo, las mujeres llegamos a la actividad tecnológica por caminos no habituales. Es decir, empezamos por un sitio y después vamos aprendiendo y acabamos siendo tecnólogas. Y tenemos casos así. ¿Por qué? Porque las mujeres nos centramos mucho en el para qué. Lo que estoy haciendo, ¿para qué sirve? No meramente qué estoy haciendo, tengo que llegar a este objetivo. ¿Para qué me sirve? ¿Qué impacto social tiene? Entonces, bueno, precisamente por eso hay que dar habilidades TIC a las mujeres. La gran pregunta, ¿qué cualificaciones necesita la fuerza de trabajo en esta etapa? Yo todos los años me harto de ver listas, como vosotros, de McKinsey, no sé cuánto, competencias tal, competencias cual, importantísimo tenerlas en cuenta. Pero, vamos a ver, hoy día tenemos que ser más baratas y más baratos y más inteligentes que las máquinas para defendernos en ese entorno. Pero las máquinas son cada vez más baratas y más inteligentes. Entonces, la solución no es que todas y todos nos hagamos ingenieros de software, porque imaginaos qué sociedad, ¿no?
sería tan tremenda, sino que tenemos que es lo que estáis haciendo vosotros, poner las bases para que las personas puedan desarrollar el pensamiento computacional, es decir, empezar a pensar como si fuera una máquina para luego pedirle a una máquina que me resuelva ese problema, que eso es lo que es pensar un problema para que luego diseñar un algoritmo que te ayude a resolverlo. Y fijaos, hay un servicio muy creativo que nunca se automatizará y que es la peluquería, que además en España somos el país con las mejores peluquerías del mundo. A mí me impresiona todos los colegas extranjeras que vienen y me dicen qué bien peinadas van las mujeres en España y los hombres también. Digo, bueno, porque hay muy buena peluquería. Entonces, la peluquería es algo que no se va a automatizar nunca, porque es un servicio totalmente personal. Antes, el compañero que me ponía el micrófono me decía, todas las cabezas no son iguales. Digo, menos mal, ¿no? Porque menos mal que las cabezas son diferentes. Entonces, tenemos que descubrir qué es la peluquería de muchas ocupaciones, es decir, aquello que nunca se va a automatizar porque sigue siendo necesaria la persona. Entonces, si queremos, todos vamos a tener que llegar a ser un poquito programadores, pero que no hace falta haber estudiado una carrera de informática, se puede llegar desde la filosofía, desde la lógica de la filosofía, del arte, de la enfermería, del análisis económico, bueno, si os cuento la historia de la informática, hay cantidad de mujeres que llegaron pues porque desde pequeñas les gustaban las matemáticas y ni hicieron carrera ni nada, sino que llegaron ahí. Entonces, punto final. ¿Cómo combinamos el cielo digital con la tierra del cuidado? Y que no nos podemos olvidar de ello. Tenemos que darle mucha importancia. Hablamos de transición digital, ¿verdad? Hablamos de transición verde, pues tenemos que darle mucha importancia a la tercera transición, que es trilliza de las otras dos, que es la transición de los cuidados y de la igualdad de género, que tiene que ir en paralelo con las otras dos. Es decir, porque si no, las mujeres no se pueden dedicar a meterse en esos sectores, Entonces, es desarrollar el sistema sanitario, los servicios públicos de asistencia, la ley de atención a la dependencia, bueno, temas en los que en nuestro país vamos avanzando, la ley de cuidado de la infancia, en fin, todas estas cuestiones. Porque, y aquí termino, porque tenemos que cuestionar la visión lineal del progreso que se nos impone desde arriba como un proceso, la inteligencia artificial va para adelante y nos va a resolver todos los problemas de la humanidad. No. La visión lineal del progreso nos está ocultando los procesos cíclicos que hay en la vida. Entonces, y nosotros tenemos que concebir las políticas no como hitos. He conseguido que tantas mujeres se matriculen en informática. Si luego hacen oposiciones a inspector de Hacienda, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues poco hemos avanzado, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir que quienes gestionen la vida, o sea, los cuidados, gestionen también el poder y que quienes gestionen el poder se ocupen también de la gestión cotidiana de la vida. ¿Para qué? Para que la revolución tecnológica y digital de la inteligencia artificial esté al servicio de la humanidad y no al revés, que es como está ahora, ¿no? Y vayamos de la sociedad del conocimiento, que es muy importante, a la sociedad de la sabiduría. Nada más y muchas gracias. Muchísimas... Quédate. Muchísimas gracias. Bueno, pues al final se va a demostrar que la peluquería es más importante para la sociedad extremeña, porque si empezabas tu ponencia hablando del COVID, también se demostró que durante la época de COVID fue muy importante, sobre todo para las personas mayores y las personas con problemas de movilidad y psicomotricidad. En fin, ponencia muy interesante y muy acertada. Muchísimas gracias por regalarnos. Vamos a abrir ahora este turno de palabra de preguntas a la que hacíamos mención al inicio. Es el primero de los muchos turnos que vamos a tener. Así que, venga, tenéis la oportunidad de preguntarle ahora a ella todo lo que os interese. ¿Alguna duda habrá surgido? ¿Algún aporte? ¿No? Sí. Yo creo que una de dos. O preguntáis vosotros o os pregunto yo a vosotros, que va a ser peor. Venga, pues mientras el público se anima, yo te quería preguntar.
Has comenzado hablando de que necesitamos habilidades digitales, pero no todas tenemos que ser finalizadas, no todas tenemos que ser ingenieras, no todos tenemos que ser desarrolladores informáticos. En una región en la que las profesiones STEM no son las principales y la que la mayoría de la sociedad es del sector primario, el sector agro, y en el que no participan mucho las mujeres, a la luz, porque en las sombras sí están, son las que llevan las cuentas de la casa y las cuentas de la empresa, como has mencionado. ¿Cómo logramos quitarle ese miedo al acceso a las nuevas tecnologías, a las herramientas digitales, eliminar de su mente el «esto no es para mí, esto no lo necesito», o has hecho referencia precisamente a ello? ¿Cómo luchamos en una sociedad como la extremeña, sobre todo rural y agro, a luchar contra «eso no es para mí», esa idea? Bueno, esto es un tema, esta es la parte más difícil, pero hay ejemplos donde se ha conseguido. Es decir, ese respeto que le tenemos todos a las matemáticas y las niñas más por el miedo al fracaso, ¿no? porque es así, pues ahí, y se está hablando actualmente, es necesario empezar a cambiar la manera de enseñar, por ejemplo, las matemáticas. De hecho, hay universidades en Estados Unidos como Carnegie Mellon y Harvard College que han conseguido aumentar la matrícula en informática cambiando los programas y cambiando el sistema de enseñanza. ¿Por qué? Porque los programas, o sea, las matemáticas, yo no sé, bueno, todos hemos estudiado matemáticas, algunos habréis tenido éxito, otros más, otros menos, ¿no? Pero las matemáticas era como una especie de algo que te caía así encima y que parecía que si no lo hacías no es válido. Y entonces ahí hay que trabajar mucho con las familias, con las niñas, desde pequeñitos. Y desde luego yo propongo, como mi amiga y colega Nuria Oliver, que es una de las principales expertas en inteligencia artificial, que en la primaria tiene que haber asignaturas relacionadas con la inteligencia artificial. O sea, empezar a la gente, bueno, lo mismo que le enseñas otras cosas, pues enseñas qué es un algoritmo. O sea, ¿Cómo contribuye eso al desarrollo del entorno rural? Porque sí, es verdad que tenemos asociado lo rural con el agro, pero para nada es así, para nada tiene por qué ser así. Claro, el agro hoy día es muy tecnológico y el agro mejora muchísimo, eso lo sabéis perfectamente. Mi padre era ingeniero agrónomo y teníamos un campo de melocotones y cuando llegaba la época de la venta era un espanto porque los que te lo iban a comprar esperaban a que se pudrieran los melocotones en los árboles para bajar el precio y mi padre mientras allí súper nervioso. Hoy día no es así, hoy día hay muchísima tecnología, drones, no sé quién lo ha mencionado antes, me parece que eras tú, hay muchos sistemas para que el agro mejore con tecnología. Pero no solo el agro, fíjate, yo creo que el agro es muy importante que hoy hablemos de agro, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de los servicios sociales. Los servicios sociales mejoran muchísimo también con herramientas digitales. ¿Y por qué? Pues porque, fijaos, hay una cosa que a lo mejor os parece un poco... hay un estudio, yo lo leí hace bastante tiempo, como 15 años, que decía que los enfermos en los hospitales mejoran mucho más por la charla informal con las enfermeras que por los tratamientos. El contacto al final. Claro. ¿Por qué? Porque la charla informal es lo que muestra si un tratamiento está funcionando bien o no, si una persona se está sintiendo bien o no. Entonces, si tú utilizas toda esa información y además esa enfermera tiene habilidades digitales y puede hacer propuestas de otro tipo y tal, pues mejora muchísimo. Entonces, bueno, utilicemos las tecnologías para mejorar la vida de las personas, ¿no? Lo has llevado a esos servicios sociales. Yo te quería precisamente preguntar también por ese acercamiento de la tecnología a las personas. Es verdad que es entorno rural, pero no me quiero centrar en eso. ¿Por qué? Porque en el programa Conectadas ha habido participantes desde los 17 años hasta ya personas mayores de 50. Muchas de ellas, debido al perfil donde se han implantado y desarrollado, son amas de casa. Entonces,
¿Cómo les ayuda esas habilidades sociales, esos conocimientos a esas personas en su vida, en su día a día, en su vida diaria? Bueno, lo que estáis haciendo vosotros les ayuda en las relaciones con la administración pública, que no es poco, en las relaciones con el servicio de salud, y luego les ayuda a sus aficiones poder desarrollarlas. Anda, que no hay vídeos sobre costura, sobre no sé, y sobre muchas otras cosas. Tú dices, yo no estudié la carrera de no sé qué y ahora quiero la carrera de Historia del Arte y ahora quiero aprender por mi cuenta. Es decir, esas herramientas son valiosísimas. Lo que tenemos que hacer es utilizarlas para nuestros propósitos, no estar todo el día colgado, ¿no? Porque te están enganchando con más información. Con redes sociales y demás. Sí, todo, ¿sabes? Pero para eso, para no estar todo el día colgado, es necesario ir a cursos de formación y que te expliquen todas esas cosas. Porque si no, tú te dejas llevar como cualquiera, ¿no? ¿Por qué no? Pues muchísimas gracias, Cecilia. Como veo que no hay preguntas, porque lo ha dejado todo súper claro, gracias a Cecilia Castaño hemos puesto la mirada en el futuro, pero ahora la vamos a traer hacia un presente, porque nos vamos a ir a tomar un café. Vamos a retomar fuerzas y energía y os vamos a plantear dos cosas. Una, bueno, he visto que muchos de vosotros os conocéis, pero os invito a conocer a aquellos acompañantes con los que no hayáis tenido el gusto de conocerlos previamente, de intercambiar algunas palabras. Así es que salid de vuestro núcleo y giraos un poco y decidle al lado: hola, preguntadle qué os ha traído hasta aquí, qué es lo que les ha parecido conectadas, entablad esa primera relación. Y la segunda cosa que os vamos a pedir es que, por favor, hagáis un alto nada más salir de aquí, porque vais a ver una exposición muy interesante. En la inauguración hemos visto cómo se emocionaban al leer ciertos testimonios. Una exposición que se llama Mujeres que conectan mundos y son testimonios de personas que han pasado por conectadas. Leerlos, sin duda, os va a tocar el corazón. Ambas actividades os servirán para entusiasmaros y, bueno, despertar vuestra inspiración y vuestras inquietudes. Y quién sabe si de aquí sale el siguiente paso a dar. Adelante, por favor. Gracias.